Buen día, estimadas y estimados. En el presente video les explicaremos el tema acerca del incremento de la violencia y los conflictos armados en Ecuador, sus causas internas y sus repercusiones internacionales. Buen día, estimada licenciada. En esta presentación abordaremos una situación crítica que atraviesa actualmente Ecuador, el incremento de la violencia y los conflictos armados. Ecuador, históricamente considerado uno de los países más seguros de América Latina, ha visto un cambio drástico desde el año 2020. Factores como el narcotráfico, el debilitamiento institucional y la expansión del crimen organizado han provocado una crisis de seguridad profunda. En este trabajo nos proponemos comprender las causas internas de este fenómeno, así como las repercusiones que trascienden sus fronteras. Ese análisis es esencial para entender cómo una situación de violencia puede impactar no solo la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también la estabilidad regional e internacional. Para comprender mejor esta crisis es necesario situarla en su contexto. En apenas una década, Ecuador ha experimentado un deterioro profundo de la seguridad ciudadana. Las cifras son alarmantes. En 2023, el país superó a otras naciones tradicionalmente violentas como México o Brasil en ciertas regiones, con una tasa de homicidios que casi quintuplica la de los años anteriores. Esto no solo responde al narcotráfico o a las bandas armadas que operan dentro y fuera de las cárceles, sino también a la debilidad del Estado y de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Lo más preocupante es que la violencia ha dejado de estar concentrada en zonas específicas y ahora se ha extendido a nivel nacional, afectando también la imagen internacional del país y generando reacciones de alerta entre los países vecinos y organismos multilaterales. Buen día, estimados. Les saluda Karen León. A continuación les explicaré brevemente acerca de las causas internas del conflicto en Ecuador. En los últimos años, Ecuador ha experimentado un alarmante incremento de violencia y de los conflictos armados. Este fenómeno no solo es un hecho aislado, sino es la manifestación de una estructura compleja de causas internas que han propiciado el deterioro de la seguridad pública, como el fortalecimiento del crimen organizado y el debilitamiento institucional. A pesar de que Ecuador fue un país considerado por mucho tiempo un país de paz relativa, actualmente presenta hoy niveles de violencia comparables con países que han sido históricamente marcados por el narcotráfico y la criminalidad como México y Colombia. Actualmente se han reconocido 5 causas del conflicto interno en Ecuador. Una de las causas más relevantes del aumento de la violencia en Ecuador es el progresivo debilitamiento del Estado y de sus instituciones. Durante la última década, la pérdida de legitimidad y la capacidad de las instituciones encargadas de seguridad y la justicia han permitido el avance del crimen organizado. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el sistema penitenciario y el Poder Judicial han sido penetrados por redes criminales, lo cual ha derivado en impunidad, en corrupción y pérdida de control territorial, creando vacíos de poder que han sido aprovechados por grupos delictivos. Otra de sus causas es la penetración del narcotráfico y el crimen organizado. Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito de drogas a convertirse en un nodo clave del narcotráfico regional por su ubicación estratégica entre Colombia y Perú, que son los dos principales productores de cocaína del mundo. Junto sus puertos y sus rutas comerciales han facilitado el uso del territorio ecuatoriano como un centro de acopio y de distribución de drogas hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y en este contexto han surgido bandas locales como los choneros, los lobos, los tiguerones, que han establecido alianzas con carteles internacionales como el de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. La disputa por territorios y rutas de tráfico han generado altos niveles de violencia, asesinatos selectivos, masacres y enfrentamientos armados.
Como tercera causa identificada tenemos la crisis del sistema penitenciario. El sistema carcelario ecuatoriano se ha transformado de un epicentro del conflicto. Lejos de funcionar como espacios de rehabilitación, las cárceles operan como centros logísticos de mando de organizaciones criminales. A partir del año 2021 se han registrado múltiples masacres en prisiones, con más de 500 reclusos asesinados de enfrentamientos entre bandas rivales. Esta situación refleja la incapacidad del Estado para mantener el control dentro de sus propios recintos penitenciarios y evidencia la magnitud que amenaza la represión de estas organizaciones. Como cuarta causa tenemos la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Las condiciones estructurales de pobreza y la desigualdad también alimentan el conflicto en Ecuador, ya que presenta altas tasas de desempleo juvenil, de abandono escolar y falta de oportunidades en sectores rurales y sectores urbanos marginales. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, indicó que la población ecuatoriana vivía en situación de pobreza en el porcentaje de 27,2%, cifra que aumenta en zonas afectadas por la violencia. Estas condiciones socioeconómicas fomentan el reclutamiento de jóvenes por parte de esas bandas criminales que te ofrecen dinero, protección y un sentido de pertenencia a quienes se encuentran marginados del sistema formal. Como última causa tenemos la fragmentación política y la falta de gobernabilidad. La inestabilidad política ha agravado la crisis de seguridad en Ecuador, ya que desde el 2017 ha atravesado varios periodos de crisis institucionales con ámbitos frecuentes en el cambio de poder ejecutivo y conflictos de poderes de Estado y la escasa capacidad de implementar reformas estructurales. La ausencia de liderazgo político claro y la polarización han impedido la formulación de políticas públicas que sean eficaces para poder contener la violencia. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en el año 2023 fue una muestra clara del avance del crimen organizado en la vida política y electoral del país. Buen día, licenciada. A mí me ha tocado hablar sobre las repercusiones internacionales. Ecuador está enfrentando una crisis humanitaria compleja debido al alto flujo migratorio que ha llegado al país en los últimos años. Uno de los casos más significativos es el de más de 500.000 venezolanos que han ingresado huyendo de la crisis en su país, ya que esto ha generado presión sobre los servicios sociales de Ecuador, especialmente en la salud, en la educación y la asistencia humanitaria. Además, Ecuador se ha convertido en el tercer país con más migrantes, refugiados y venezolanos. También es usado como país de tránsito como personas de Asia y África que buscan llegar a Estados Unidos, pero no solo llegan migrantes. Miles de ecuatorianos también están saliendo del país debido a la inseguridad y la violencia que se está viviendo, y también por la falta de oportunidades. Según la Organización Internacional de las Migraciones, solo en 2023 más de 110.000 ecuatorianos decidieron migrar hacia Estados Unidos, muchos de ellos arriesgando su vida por rutas peligrosas como la selva del Darién. Frente a esto, países vecinos como Colombia y Perú han reaccionado reforzando sus controles fronterizos, ya que también enfrentan retos similares. Incluso han discutido posibles acuerdos para deportar migrantes de manera aérea a sus países de origen, buscando soluciones regionales al problema. Papel que juegan los organismos internacionales. Así pues, a nivel internacional, organismos como ACNUR y la ONU han jugado un papel muy importante brindando ayuda humanitaria y apoyando a los gobiernos en la gestión de esta crisis. Por ejemplo, celebraron la decisión de Ecuador de regularizar a muchos venezolanos que viven en el país sin un estatus legal. Así pues, su rol es la clave en la cooperación internacional frente a la crisis migratoria. El conflicto armado interno en Ecuador ha tenido repercusiones profundas y multidimensionales, afectando a diversos sectores de la sociedad, especialmente a las comunidades rurales e indígenas. Uno de los impactos más devastadores del conflicto ha sido el desplazamiento forzado de miles de personas.
Este fenómeno ha obligado a muchas familias a abandonar sus hogares y tierras, huyendo de la violencia y de la inseguridad. Este desplazamiento no solo implica la pérdida de bienes materiales, sino que también genera un impacto negativo en el bienestar económico, social y cultural de las personas afectadas. Las comunidades desplazadas suelen encontrarse en condiciones de vida extremadamente precarias, con acceso limitado a los servicios básicos como lo son el agua potable, atención médica y educación. La fragmentación de estas comunidades y la pérdida de cohesión social aumentan su vulnerabilidad, dejando cicatrices duraderas en el tejido social del país. Otro de los resultados alarmantes del conflicto es el reclutamiento forzado de niños y adolescentes por los grupos armados no estatales. Estos menores son utilizados en diversos roles como combatientes, mensajeros y espías, exponiéndolos a situaciones de extremo peligro y privándolos de una infancia segura y protegida. Las consecuencias del reclutamiento infantil son profundas, tanto así que afectan su desarrollo físico, emocional y educativo, y generan traumas que pueden resultar en problemas psicológicos duraderos. El desplazamiento interno, como resultado de la violencia y criminalidad, es un fenómeno que se incrementa a nivel nacional. Esto pone en riesgo el adecuado ejercicio de los derechos de las personas que se ven obligadas a dejar sus hogares. Para ello es indispensable desarrollar acompañamiento integral que permitan acceder a mecanismos de protección efectiva, acompañamiento y medios de vida, así como procesos de prevención de migración riesgosa y retorno seguro.